y necesitaba hacer algunas cosas temprano y tenía que salir, tenía que comer algo para poder estar fuera y en fin. Entonces todas las cosas se me completaron, así que tuve que agarrar y tenía un tiempo ahí como de 10, 15 minutos y puse mi app y comencé a escuchar, ¿no? Y entonces se me hizo un poco fácil en ese sentido. Entonces algunas personas pueden tomar la idea de que no tengo tiempo. Regularmente no me va a faltar una palabra siempre tonta. Yo digo tonto por no decir otra cosa más fea. Decir, no tengo tiempo para leer. Y si tú tienes una necesidad de Dios y Dios te contesta, no tengo tiempo para hablar contigo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Claro, en nuestro pensar cortito, chiquitito, nosotros pensamos, bueno, pues Dios es Dios, ¿no? Entonces Él tiene que hacer lo que nosotros queremos. Y hay una equivocación. No es así, así no funcionan las cosas con Dios. Entonces, yo estaba mirando el libro de Mateo, muchos temas muy interesantes. Recuerde que Mateo está hablando básicamente de las circunstancias en las cuales Jesús está proponiendo o imponiendo su reino. Ahora, el libro de Mateo está dirigido apologéticamente a los judíos, específicamente a los judíos. Porque Dios está queriendo autenticar, está queriendo confirmar su reino, está queriendo identificar su reino. ¿Me entiende usted? O sea, ese es el libro de Mateo. Y por eso el libro de Mateo, Jesús está diciendo tantas cosas tan fuertes contra los judíos, les llama víboras, les llama fariseos hipócritas, les llama un montón de cosas, ¿no? Pero antes, Mateo, que es el escritor del libro de Mateo en el año 70, está autenticando quién es Jesús. Y como dijimos la semana pasada, ¿no? Jesús es rey porque viene de dos líneas genealógicas, una línea de sangre y otra línea que no es de sangre, porque José no es su padre de sangre, sino es su padre adoptivo, pero aún José pertenecía a la tribu de David, al igual que María. Entonces Mateo está autenticando la veracidad de que Jesús es rey por línea de sangre y de alguna manera por línea davídica. Entonces, en ese sentido no hay duda. Pero otra vez, Mateo está autenticando, hablando las palabras que Jesús quiere compartir con la gente judía. Ahora, déjenme hacer un pequeño acápite de 3 minutos. Miren, hermanos, estamos en momentos difíciles, lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo, cada vez las cosas se ponen más difíciles. La guerra de Rusia y Ucrania, Biden ya está cediendo algunas presiones porque ya vienen las elecciones, ¿no? A Estados Unidos no le conviene una guerra. Él sabe que si de salir electo el señor Trump, por decir así, saben que Trump no va a entrar a esa guerra. Porque Trump ya dijo que la guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra tonta. Y obviamente Trump tiene sus asuntos estratégicos en cuanto a la economía que tienen que ver con China. ¿Ok? Así que de alguna manera con Trump no vamos a tener guerra. Ahora, si China se pone fastidioso con Trump, sí, eso sí Trump ha dicho, con China nada que ver. Trump no quiere a China en ningún sentido. Pero otra vez, Trump es diplomático. Entonces Biden está más o menos cediendo a la presión para no mandar tantas tropas, tantas cosas, y está prácticamente Ucrania, que había arremetido contra Rusia, ahora está cediendo y posiblemente Rusia tome el control completo de Ucrania. Ahora, otra vez, ok, ahora, esto es interesante porque otra vez se sigue abriendo el camino para llegar a Israel, para llegar a Jerusalén. 200 millones de soldados tienen que pasar por esas tierras para llegar a Jerusalén. 200 millones. Y son tropas que vienen de China, que vienen de Rusia para guerrear contra Jerusalén o contra Israel, que es lo que dice Zacarías que va a suceder. Todas las naciones van a guerrear contra Israel en un momento. Israel está haciendo trizas a Libia, ¿no? Y aparentemente, bueno, siempre usted va a escuchar dos versiones. Hay una versión que dice que no, que Israel, que la cúpula de hierro no sirve, y otros que dicen que no, que Israel está ganando la guerra y todo lo demás. Miren, lo cierto es que hay una guerra, y hay una guerra en donde hay cientos de muertos cada día, porque ahora las bombas no están cayendo a los lados y están cayendo en las propias ciudades, ¿me entiende usted? Y obviamente Tel Aviv, que es capital de Israel, sufrió ataques últimamente. Entonces la cosa está difícil. El huracán Milton es el huracán que está acá
en Florida, ¿no? Recibí algunos mensajes de algunos amigos que están allá, me dicen que están bien, pero todos están llevando un susto, ¿verdad? Y todos están hablando de Apocalipsis 12. Ahorita los profetas, los llamados profetas entre comillas que aparecen en YouTube y pastores, ¿no? Pastores de renombre, que no está mal mencionarlos, no, están hablando de Apocalipsis 12 porque aparentemente aquí está hablando de la profecía de Israel, ¿no? La cual tendrá que huir al desierto. Ahora, si estuviéramos en Apocalipsis 12, ¿qué puede ser? ¿No es cierto? Eso quiere decir que ya pronto Israel va a tener que huir al desierto porque las naciones se van contra ella. Israel va a tener que huir al desierto porque es un sitio donde Dios ha preparado para ellos, para protegerlos. Y cuidado que Israel tiene lugares en el desierto que están acondicionados para tener a todo el pueblo allí adentro. Y otra vez, ese es parte de un plan de Dios. Ahora, si hablamos de astrología, si hablamos de astronomía, cada vez que hay cometas, ¿ustedes han visto las apariciones en las auroras boreales últimamente? ¿No? Ahora, pastor, aquí eso no había, siempre ha habido. Pero ¿por qué en este tiempo? Mire, acabamos de pasar una fiesta judía. Casi la mayor parte de eventos que se relacionan a profecías cumplidas de la Biblia tienen que ver con eventos que aparecen señales en el cielo. Estamos hablando de cometas, estamos hablando de estas señales que aparecen. ¿Por qué? Porque aparentemente Dios está, no digo tratando, está anunciando que van a haber cosas que son necesarias que nosotros entendamos. La última generación que vio a un cometa, el Halley, fue en 1985, ¿no? Un cometa se ve aproximadamente cada 75 años, ¿no? El Halley no ha pasado, pero está pasando otro cometa, el cual se dice que es el Emule, o sea, la emulación, o sea, lo que puede haber sido la estrella de David que alumbró el pesebre cuando Jesús había nacido. ¿Se imagina qué sucedería si eso fuera verdad? Oh, no, obviamente, Ahora, estoy diciendo si eso fuera verdad, como que no lo creyera, pero cuidado que eso puede ser verdad, ¿me entiende usted? ¿No? Porque si esas cosas suceden, entonces algo tiene que suceder ahora. Y por eso la pregunta que tengo hoy, las respuestas que tengo hoy tienen que ver con un título que he puesto a este mensaje. 4 cosas que el Señor Jesús está haciendo hoy, o 4 cosas que el Señor Jesús hará. 4 cosas que el Señor Jesús hará. Ahora, cuando digo hará, tiene que ver, vamos a ver el texto, por favor. Dale un next, hija. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, estas son palabras textuales que recogió Mateo apuntando lo que decía Juan el Bautista. Ahora, en estas palabras hay muchos años entre palabras, hay muchas décadas, miles de años tal vez, que han pasado y cosas que nosotros vamos a comenzar a ver ahora. Ahora, recuerde una cosa, recuerde que el Señor Jesús partió de esta tierra, cuando nosotros hablamos del libro de Hechos capítulo 1, capítulo 2, vemos que el Señor Jesús se fue de esta tierra diciendo, voy a venir a este mismo lugar. Zacarías capítulo 14 dice que Él vendrá y a la hora que asiente su pie en el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en 2. Obviamente está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, está hablando de todo eso. O sea, son cosas que van a suceder sí o sí. El asunto es, ¿qué tiene que ver con lo que dice Juan, ¿no es cierto?, ¿no?, con lo que está sucediendo ahora. Primero que nada, Juan, tenemos que investigar un poquito quién es Juan, ¿verdad? Ok, Juan es el primo de Jesús. Juan es el primo de Jesús y Juan presenta una historia. Pero quiero que me entienda, por favor. Mire, a menudo no se comenta mucho esto porque siempre hablamos de Daniel, hablamos de Moisés, hablamos de Salomón, hablamos como los grandes y mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús se refirió de una manera muy especial a Juan. Y que dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, qué interesante. Jesús dice con su boca, dice que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Ahora, cuando Juan el Bautista aparece en la escena de Mateo, ¿no? Entonces, la gente lo confundía con Elías, porque hay una profecía en donde dice que el Elías vendrá, el Elías resucitará y vendrá, ¿no? Ahora, Jesús dice que este no es Elías. Jesús dice es uno que se parece a Elías, pero aún él es más grande que Elías. Ahora, eso es lo que dice Jesús, yo no lo digo, ¿no? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, tengan en mente eso, porque en base a esto podemos deducir lo que es Juan el Bautista. Todo profeta tiene un heraldo, tiene un precursor. Ahora, esta es parte de la dinámica de la historia de los predicadores en el Antiguo Testamento. Cuando llegaba un proclamador, antes de que el proclamador llegaba uno que avisaba a la gente, pasaba la voz, ¿no? Advertía a la gente. ¿Se acuerdan ustedes de Noé? Noé dice que habló y predicó más de 500 años y la gente no le escuchaba. Pero el mensaje de Noé era un mensaje apocalíptico, era un mensaje que decía, si no te arrepientes, no te vas a salvar. Y de esa generación no quedó ninguno más la familia de Noé y los animales que ellos pudieron salvar en el arca. Entonces, cuando hablamos de Juan el Bautista, es uno parecido. Es un heraldo, ¿me entiende usted? Es un heraldo, es un precursor que anunciaba la llegada ¿de qué? Anunciaba la llegada de Jesús. Anunciaba la llegada del Mesías. Ahora, para que la profecía se cumpliera, era necesario que Juan el Bautista apareciese en la escena. Entonces Juan, él viene trabajando en una manera de convencer a la gente que se identifique con Jesús. Ahora, si bien es cierto, el mensaje de Mateo es un mensaje dirigido a los judíos, déjeme decirle que Israel es una ciudad cosmopolita, es una ciudad de tránsito. Miles de cientos de millones de personas pasaban por ese lugar y todo el mundo conocía del judaísmo. El judaísmo era como una religión importante y necesaria, así que muchas de estas personas hacían ciertas profesiones de fe al judaísmo. Es como que de pronto algunas personas hacen profesiones de fe en el cristianismo en este momento, pero algunos no viven de acuerdo a la profesión de fe. Se metieron a una religión nada más. Y Juan está poniéndoles al día, le está diciendo, no, las cosas no se hacen así. Entonces Juan hablaba en cuanto al bautismo del arrepentimiento. ¿Ok? Más adelante voy a tocar un poquito a eso, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle lo que está pasando. En el Mateo capítulo 14, versículo 5, yo lo leo, dice, Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Eso es la importancia de Juan. Mateo 12:34, generación de víboras, dice Juan, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso decía Juan. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Decía Juan. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ahora, en el tiempo de Juan había muchos partidos religiosos, como decir partidos políticos, como los de ahora. Es más, me atrevo a decir que en este mismo momento, en todo el mundo, en diferentes partes de nuestros países, lo que estaba viviendo Juan, lo estamos viviendo ahora. Un desconcierto religioso, un desconcierto político, una desconfianza en todas las gentes, que Juan, como muchos de nosotros, les va a decir generación de víboras, serpientes. ¿Qué le diría usted a los gobernantes del país donde usted reside cuando estos no han gobernado bien o no están gobernando bien? ¿No le diría lo mismo? Por ejemplo, en el Perú tenemos muchas serpientes ahí, ¿no? Ahora, eso es lo que decía Juan. Pero Juan arremetía contra estas. Ahora, estas clases eran muy poderosas. Sin embargo, estas clases escuchaban el mensaje de Juan y muchos se arrepentían, entre comillas.
Y por eso Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de pronto estas personas venían ante Juan, porque Juan estaba en el Jordán, y él dice que él bautizaba en el Jordán, ¿no? Entonces él bautizaba, él decía, arrepiéntanse, su discurso, y los fariseos, publicanos y escribas, estoy hablando de religiosos, ¿ah? Estoy hablando de religiosos, ¿ah? Religiosos, ¿no? Venían a bautizarse con Juan para arrepentirse de sus pecados, se llama bautismo de arrepentimiento. Entonces ellos se arrepentían religiosamente, vamos a decir así, pero Juan los insultaba antes. Le decía, ustedes están haciendo eso solamente para ser visto por la gente. ¿Entiende usted? Ahora, yo no estoy diciendo que ese bautismo no vale. Dentro de la religión judía, el bautismo es importante. Pero Juan hacía énfasis en la gente que no era judía y venía al judaísmo. El énfasis de Juan estaba en las personas que no eran judías y que ahora abrazaban el judaísmo y necesitaban arrepentirse de sus pecados. ¿Me entiende usted? Ese es el énfasis de Juan, mientras que insultaba a los demás. Entonces, otra vez, nadie lo quería, nadie de los escribas, los fariseos y todo, no lo querían matarlo, ¿no? Pero el pueblo sí lo quería. Aparte que Juan tenía una particularidad en su manera de vestir, ¿no? Juan tenía su particularidad. Recuerden ustedes que era un hombre que se vestía con pieles de animales, ¿no? Comía frutas silvestres y era una persona, alguien te puede decir, un hombre separado, ¿no? Pero un hombre que Dios había preparado justamente para ese momento. Entonces, ese es el bautismo que Juan predicaba. Por eso decía nuestro versículo, el que estamos hablando, decía así: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero Juan hace una acotación y dice, en Mateo 3:11, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahora, quiero que entienda esta expresión de cuyo calzado no soy digno de llevar. Parte de la liturgia o de la tradición judía es que el esclavo debe de sacar la sandalia del amo, debe de lavar el pie del amo y debe de volverle a poner la sandalia. ¿Ok? Ahora, entonces Juan, cuando dice eso, dice, yo no soy digno de sacar el calzado de sus pies, ¿no? O sea, Juan está diciendo, yo soy esclavo de ese que ha de venir. Yo no soy digno, ni siquiera soy digno de ¿qué? De sacar la sandalia. ¿Me entiende usted? Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿no? Dice Juan, ese es más poderoso que yo. Ese es más poderoso que yo. Ahora, y aquí vienen las 4 cosas que Jesús está haciendo en este momento. Primero que nada, dice, Mateo 3:11, dice, Él os bautizará. La primera cosa que dice aquí, Él os bautizará, ¿no? O sea, ese que es más poderoso que yo, se refiere a Jesús. O recuerden ustedes que Jesús es su primo, ¿verdad? Jesús es su primo. Y ahora, Jesús como Juan habían nacido de una manera excepcional, ¿verdad? Jesús nace de una virgen. Su nacimiento es virginal. Y Juan, la mamá de Juan, Elizabeth, no podía tener hijos. Juan y Zacarías no podían, Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos. Es uno de los nacimientos más especiales que en la Biblia. En la Biblia hay como 4, 5, 6 mujeres que son importantes, que no pueden tener hijos y después Dios les da hijos. Entre ellas Sara, ¿se acuerda de Sara? A los 100 años, ¿no? Apareció con su bebé. Entonces aquí aparece lo primero, ¿no es cierto? ¿No? Ese que viene tras mí es más poderoso que yo. Lo primero que hace, Él os bautizará. Ok, 4 cosas que Jesús está haciendo en ese momento. Él os bautizará. Pastor, ¿qué es el término os bautizará? Ok, primero que nada, bautismo es una imposición. Ahora, entiéndase, no imposición como que te impongo algo, sino es una propuesta
que viene de parte, en este caso, de las leyes judías, pero en este caso, del propio Señor Jesús como Dios. Entonces, Juan bautizaba porque las personas hacían evidencia que estaban arrepentidos de sus pecados y por eso se bautizaban en el bautismo de Juan, en el judaísmo. Estamos hablando de personas que no eran judías y se volvían judías. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Está claro? Personas que no eran judías y se convertían en judías. ¿Estamos de acuerdo? Se bautizaban en el bautismo de Juan. Y otros que sí eran judíos, pero que escuchaban los alegatos de Juan y les daba miedo, les daba terror, entonces esos iban y se bautizaban. Y Juan decía, a eso les decía hipócritas, ¿no es cierto? No, te bautizas solamente para que la gente te mire. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este mensaje, Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Ok. El bautismo, Él los bautizará, dice Jesús, los va a bautizar ¿con qué bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora les voy a explicar qué es esto, porque para muchas personas esto es un asunto un poquito delicado. Bueno, Juan afirma que el que viene tras él es poderoso, de todas maneras, ¿ok? Y esta persona de Juan es completamente humilde y él dice a la gente que para que este que viene detrás mío esté mejor, es necesario que él muera, para que Jesús pueda ser pues quien debe de ser. Ahora recuerden ustedes que en el tiempo de Jesús y Juan el Bautista, muchas personas le preguntaban a Jesús, ¿quién eres tú? Juan el Bautista me mandó a preguntarte quién eres tú. Y Jesús sabía quién era Juan el Bautista. Después de algunas semanas, recuerdan ustedes que a Juan lo decapitan. Y Jesús llora, Jesús tiene dolor. Porque Juan era una tremenda persona, era muy querido, pero era necesario que esto suceda. Ahora, ¿qué cosa hace Jesús? Lo que Jesús hace es prometer la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. San Juan capítulo 14, versículos 23 y versículo 26 dice, y os daré un consolador, el cual les hará conocer todas las cosas, les hará entender todas las cosas. Ahora, Jesús siempre estaba prometiendo que iba a venir alguien que era importantísimo en la vida de los creyentes. Y ese alguien vino. En el libro de Hechos capítulo 2 vamos a encontrar todos nosotros un relato de cómo es que los discípulos se encontraban en el aposento alto. Y usted ha escuchado esto y de pronto llegó el Espíritu Santo como lenguas de fuego, dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, en ese momento dice que todos los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Ahora, en ese sentido, escúcheme bien, por favor, en ese sentido, es que nosotros decimos de que el bautismo de Jesús es Él en el momento en el cual una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal por medio del Espíritu Santo. Porque cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador personal, usted entiende que la persona de Jesús como persona no viene dentro de mí. ¿Quién viene? ¿Quién es? Viene el Espíritu Santo. ¿Me entiende usted? Y nosotros aceptamos a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosa hace el Espíritu Santo en ese momento? El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos redime, el Espíritu Santo nos separa para el día de la redención, es decir, para el día en que todo esto se termine, nosotros seremos salvos en este sentido. Entonces, en ese sentido, Juan decía, el que viene, ¿no? Os bautizará, ¿no? Nos bautizará en el Espíritu, Entonces es importante. Ahora, pastor, ¿por qué? Esa es una pregunta que seguramente usted se va a hacer. ¿Por qué si nosotros creemos en el Espíritu Santo, por qué hay otras personas o otros grupos que de alguna manera también creen en el Espíritu Santo, pero lo toman de una manera diferente? Porque entienda que hay grupos evangélicos, cristianos, que creen que el Espíritu Santo viene en otro momento, ¿verdad? ¿No? Algunos hablan de la llenura del Espíritu Santo como el bautismo del Espíritu Santo. He escuchado personas, pastores, ¿no? Pastor, ¿usted ha sido bendecido con el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, sí, pero para algunos el bautismo del Espíritu Santo
es una señal en la cual yo tengo que hablar nuevas lenguas, tengo que decir cosas, tengo que hacer cosas, porque eso denota la señal. Ahora, no es así, y les voy a explicar dónde está y por qué. Primero que nada, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, lo dice Pablo. En un solo espíritu Dios ha traído a las personas que han de ser salvos, sean de donde sean. Y en este sentido no está hablando de señales. En este sentido no está hablando de cosas maravillosas que uno tiene que ver, éxtasis o sueños profundos para decir, he sido bautizado por el Espíritu Santo. Así que, cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, si alguien me pregunta, pastor, ¿qué está haciendo Jesucristo en este momento? Ahora, bueno, la Biblia dice en Filipenses o en Efesios, dice claramente que Él está en su trono, al lado derecho de Dios, está concediendo dones, pero a la vez está preparando su regreso inminente a la tierra. Ahora, eso es lo que está sucediendo en este momento, preparando su regreso inminente a la tierra. Ahora, entonces, algunos pueden ser religiosos, otros no pueden ser religiosos. La religión no salva a nadie. Usted no viene a la iglesia para ser salvo, por si acaso. Usted no viene a la iglesia para ser salvo. Usted viene a la iglesia para entrenarse, para ir al cielo, porque si usted ha conocido a Jesucristo como Salvador, usted es salvo. ¿Usted me entiende? Usted es salvo. Dios ha perdonado sus pecados. ¿Me entiende usted? Así que los que se bautizan, no se bautizan para que, con el bautismo de Juan, que de pronto van al agua y dicen que Dios está lavando sus pecados y se están arrepintiendo de sus pecados. Eso no es el fondo del bautismo, ¿entiende usted? Ya no es, ¿no? ¿Por qué? Ese bautismo es una representación de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que es el bautismo que vamos a tener hoy día. Entonces, las personas que se bautizan lo hacen como un paso de obediencia a Dios. Como un paso de obediencia a Dios y se identifican con la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Se identifican en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Me entiende usted? ¿Ya? Ahora, pastor, ¿una persona puede vivir sin bautizarse? Sí, pero es obediente. Si tú sabes lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. ¿Me entiendes tú? A menos que tengas duda. Y si tienes duda, obviamente, estás peor que ciego en la I-90. Entonces, otra vez. Entonces, y el tercer bautismo que habla aquí, está hablando del bautismo de fuego, ¿no? Ahora, otra vez, insisto, para muchas personas era importante entender de que, bueno, pues el Señor Jesús, el Espíritu Santo va a poner fuego. Y cuidado, cuando se refiere al fuego, no se está refiriendo, dice, es como lenguas de fuego. Cuando lee usted bien el pasaje de Hechos, usted se va a encontrar que es como, es un símil, se llama símil, es como, pero no es fuego. Si hubiera sido fuego, los consume, ¿me entiende usted? Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Ahora, entonces, la primera cosa que nosotros vemos acá que Jesús está haciendo es, os bautizará, ¿ok? Y cuando se refiere os bautizará, a los incrédulos se refiere, os bautizará en la salvación, ¿ok? No está refiriendo que los bautizará, los sumergerá. No se refiere a eso, ¿ok? Se refiere a la salvación, en ese sentido. Él os bautizará, Él los salvará, Él les hará entender la salvación. En el momento que usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, usted es bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, porque eso se llama salvación. No hay otro momento en la historia de su vida donde usted recibirá una revelación, dirá, oh, usted es importante, que usted... No sucede así. ¿Por qué? Otra vez, Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. No hay otro tipo de espíritu dentro de la iglesia que lo ponga aparte y le diga usted es diferente porque usted tiene este don, esta cosa. Así no funciona la salvación. ¿Entiende usted? Quiero ser claro con esto porque nos ayudará a entender un poquito. Entonces Juan hablaba de su bautismo de arrepentimiento y él dice, Jesús los va a bautizar a ustedes, ¿no? Con la salvación. La otra cosa, dice que su aventador está en su mano y limpiará con esmero su era. Es interesante. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Dice, os bautizará, proveyendo salvación. Segundo, su aventador. ¿Qué cosa es su aventador?
Es una herramienta de limpieza que se usa en la agricultura, especialmente para aquellos que cultivan cereales. Su aventador es un rastrillo. Usted conoce el rastrillo, ¿verdad? Lo que le está haciendo, está rastreando. ¿Qué hace usted cuando rastría? Saca las hojas, deja las piedras, yo lo hago así, ¿no? O sea, aquello que lo voy a tirar, lo pongo a un lado, y aquello que está mejor, lo dejo. ¿Eso no hace rastrillo? Eso es, lo junta, ¿verdad? Ahora, otra vez, Jeremías capítulo 15, versículo 7 dice: he de aventarlos con el aventador en las puertas del país, los privaré de hijos, arruinaré mi pueblo, ya que no regresaron de sus caminos. Cuidado, cuidado, eso va a pasar con Israel. Jeremías 51:2, mandaré a Babilonia aventadores que la arrojen y devastarán su tierra, porque en el día del mal habrán de estar en contra de ella por todos lados. Otra vez, Israel. Mateo 13:12, en su mano está el aventador y limpiará su era. Lucas 3:7, su aventador está en su mano para asear su era y recoger en el granero el trigo. Entonces es interesante. Acá hay la segunda cosa que está haciendo Jesús tiene el rastrillo en su mano, ¿no? Y va a comenzar a limpiar su era. ¿Qué es una era? Es un pedazo de tierra, ¿no? Que está un poquito más abajo de lo normal, ¿no? En el cual el aventador lo que hacía traía la paja, la separaba del trigo, ¿no? Y la ponía en la era. ¿Entiende usted? Ahora, ellos tenían todo un proceso de levantar el trigo y el viento hacía que sople la paja, y todo lo que no servía se iba para un solo lugar, El trigo lo guardaban en graneros. Y la era la llevaban a ese lugar donde era aprisionado por bueyes. Ahora, ¿para qué, verdad? Otra vez, todos estos eran figuras alegóricas de lo que está pasando ahora o de lo que va a pasar en un momento. Porque en este caso se va a referir a la limpieza que va a hacer Jesús. Cuando dije que está haciendo Jesús ahora, va a ser la limpieza que va a hacer Jesús, ¿no? Al separar el trigo de la paja. En dos palabras, va a separar a aquellos que son creyentes de aquellos que dicen ser creyentes. ¿Entienden lo que quiero decir? Aquellos que son creyentes de aquellos que dicen ser creyentes. Ahí está la situación. O sea, usted puede ser un creyente porque algo le dice que está bueno, pero usted tiene que ser un creyente por convicción. Por convicción. Entonces el tercer punto de lo que hará, primero, os bautiza, segundo, limpia, separa el trigo de la paja, y luego dice, va a recoger el trigo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, ¿no? El Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ese es el trigo. La iglesia es el trigo. La gente que ha creído Él va a ser separada. ¿Para qué? Para resguardarse, porque Dios nos va a cuidar de tal manera que no va a dejar que pasemos por lo que va a venir, que se llama la tribulación. Entonces, lo que va a hacer, va a recoger el trigo. Nosotros somos ese trigo que Dios ha sembrado, ¿no?, en esta tierra, y va a llegar el tiempo en que seamos cosechados. Y ya el tiempo, todas las sazones de los tiempos apuntan de que casi vamos a ser la última generación de creyentes en este tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a pasar por ese último proceso. Y la cuarta cosa que va a hacer el Señor Jesús, dice, quemará la paja. Ahora, obviamente estoy leyendo el versículo y entre las líneas de este versículo hay muchos tiempos. Pero que estos tiempos están rápidos, se están cumpliendo, se están ya. Dice, quemará la paja, ¿no? Pero lo importante de este pasaje es esto: quemará la paja porque el fuego no se apagará. ¿Sabe lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que, número uno, esta paja siempre arderá en un fuego que nunca se va a apagar. ¿Sabe cómo se llama eso? Infierno.
Eso quiere decir que no solamente las personas que no se hayan puesto en relación con Jesucristo van a ser echadas al lago de fuego, o al infierno, o al aero, o como se llame aquí, sino que nunca se van a acabar. Por eso dice la Biblia que su tormento y su lloro y su acerar como un crujir de dientes eternamente. El hombre ha sido diseñado para vivir eternamente. O vive en la gracia de Dios porque conoció a Jesucristo como su Salvador personal, o vive fuera de la gracia de Dios en un lugar que se llama infierno. Y por eso Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para que la gente se arrepienta. Hasta que vino el Señor Jesús. Y ahora la gente tenía que arrepentirse de verdad. Entonces otra vez, el Mesías llegó y comenzó a cumplir sus funciones. Jesús comenzó, después que murió Juan el Bautista, Jesús estaba cumpliendo todas sus funciones, Y si tú miras capítulo 25, versículos 46, creo que está ahí, dice, yo lo voy a leer de acá, dice, e irán estos, ¿qué dice? ¿Al qué? Al castigo eterno, ¿y qué más dice? ¿Y los justos qué cosa dice? Entiéndase que los justos no son aquellos que son perfectos, maduros, que no han hecho daño. Le comentaba antes, hace unas horas antes, a alguien le decía que el infierno estará lleno de buenas personas muy bien intencionadas, pero que nunca se han querido arrepentir, nunca han querido obedecer. Y les comentaba también que el cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos. Y eso es la verdad, ¿me entiende usted? Eso es. Así es como funciona la vida y así es como funciona Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Otra vez, repito para terminar. Está salvando, está bautizando a la gente con la salvación. La otra cosa que está sucediendo, está limpiando, está haciendo el proceso de limpieza. Está en este proceso, está limpiando y está haciendo todo lo necesario para que el trigo se separe de la paja, ¿no? Y en este momento ya está esperando recoger el trigo, que es su iglesia, que en algún momento va a ser arrebatada pronto. Y por último, ¿no? La paja va a ser echada al lago de fuego y arderá por siempre. Mi pregunta es, ¿quién eres tú? ¿El trigo o la paja? ¿Me has entendido? ¿Quién eres tú? ¿El trigo o la paja? Si eres el trigo, entonces agradamos al Señor esperando su venida. Nos regocijamos en el Señor esperando su venida. Si eres la paja, entonces te recuerdo la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntete. No te pido que te bautices. El bautismo no salva. El bautismo no salva, pero el bautismo es un paso de fe, de identificación de tu persona con Jesucristo. Se llama un paso de obediencia. Sin embargo, lo más importante que puede ocurrir en tu vida hoy es conocer a Jesucristo como tu Salvador personal si no lo has conocido. ¿Entiende usted? Lo más importante, y si eres creyente y tienes alguna pequeña duda de que posiblemente hay algún tipo de pecado, hay algún tipo de cosa que Dios no pueda perdonar, te tengo que decir que estás equivocado. Porque aún hasta el último minuto de tu vida, Dios puede perdonar tus pecados si te arrepientes. Pero una cosa, no esperes el último minuto de tu vida, porque no sabes cuándo va a llegar. Entonces, hacemos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Cierra tus ojos, por favor, y voy a pedirle a Neri, voy a pedirle a Cristian, voy a pedirle a los ¿qué más? ¿Qué más está? ¿pueden ir allá abajo, por favor? ¿Sí? Hija, ¿tienes una